hace poco que estoy con el tema de las plantas y bueno, y a raíz de una vuelta que corté un limón y había una semilla germinada adentro, ya con el tallito y un par de hojitas, entonces, y la planté y bueno, y fue creciendo y ahora es un limonero de este tamaño y entonces me colgué y empecé a mirar videos y empecé a plantar más y qué sé yo. Y en un video hablaban de que la raíz principal, que se llama pivotante, va hacia abajo y equivalentemente va a crecer hacia arriba. O sea, cuanto más larga sea la raíz para abajo, más alto va a ser el árbol. Lo llevo a esa otra, como haciendo una metáfora. Al principio largué una raíz bien para abajo y ahora estoy como concentrándome en ir para arriba. Porque bueno, al final uno llega a que sí, nos vamos a morir y personalmente pienso que no hay nada más, que Dios no existe y ya está. Entonces, ¿para qué seguir solo hacia abajo, no? O sea, si no hay fondo. Imágenes de cámaras de vigilancia o las de drones inclusive, mucho más marcado, más que un objet trouvé, era un image trouvé, era encuentro esta imagen y la utilizo, me la apropio y la utilizo. Son imágenes que tienen ese viaje introspectivo y hacia abajo, desde un existencialismo, y en definitiva hablan sobre la muerte, digamos, ¿no? Porque ese es el problema fundamental. Pero, ¿qué pasa? Yo en un punto me harté del tema de la muerte y es como que también es una elección filosófica el desde dónde te parás con ese tema. Si vos todo el tiempo estás mirando y hablando de la muerte, o si, porque es realmente el problema filosófico, o si sabiendo que ese es el problema más importante, tomás la decisión consciente de decir, ok, está la muerte, pero también está la vida, y puedo disfrutar de que por un tiempo voy a estar acá. Y hay cosas que son disfrutables de la vida, ¿no? Digo, no es todo un garrón. Entonces, creo que tiene que ver con eso, con ese cambio consciente filosófico de decir, bueno, quiero hablar de la vida y no de la muerte. Después, mil influencias, las más, digamos, para acá, más cercanas y más personales, pero personales de conocer a la persona, que para mí fue muy importante, es Ignacio Iturria, porque vivíamos en la misma cooperativa. Cuando yo dije a los 20 años, dije, bueno, yo me quiero dedicar a esto, a la pintura, fui a hablar con Ignacio y fue muy removedor, muy fuerte, porque como toda persona que te influye, Ignacio me dijo 2 o 3 cosas que yo en el momento no las entendí, pero que al tiempo me cayeron y dije, wow, me quedó grabado una cosa que dijo yo al principio, cuando era joven, ponele, sentía que tenía que ser serio, un pintor serio, tenía que decir algo y ser, bueno, inteligente en lo que dijera. Hasta que en un día abrí la puerta del taller y decidí, voy a jugar, me voy a permitir jugar. Y obviamente eso implica cometer errores y no ser inteligente, entre comillas. Y eso me quedó grabado. Creo que en un punto yo fui consciente o siempre fui consciente de eso que me había dicho Ignacio, de
de permitirse jugar y permitirse no querer ser inteligente, serio, profundo, y permitirse ese juego y esa cosa de que uno está jugando y se está divirtiendo en última instancia y lo está pasando bien y realmente no querría estar en otro lado. Realmente vengo todos los días, los domingos, sábados y domingos inclusive, y me quedo hasta tarde, porque obviamente veo amigos, me encanta, pero digo, es algo que no querría estar haciendo otra cosa. Influencias ya no que conozca directamente, pero sí a través de libros, pictóricas, hay un poco de todo. Está Hockney, evidentemente, David Hockney salta a la vista, de hecho en el cuadro aparece, hay una computadora en el piso que tiene un cuadro de él, pero además aparecen otras imágenes de pintura. En el libro hay una imagen de los grabadores japoneses. Yo no sé de quién es exactamente, porque además mismo en la foto no se veía, estaba todo distorsionado, pero la imagen original era de un grabador japonés, ponele que Hokusai o Hiroshige, uno de estos, que siguen siendo, y la pintura china también sigue siendo como una influencia fuerte, sobre todo por esa cosa, esas perspectivas totalmente, yo qué sé, no sé si son isométricas, es una perspectiva primitiva. Eso también me sigue influyendo y se ve en estas imágenes. La pintura que está colgada en el fondo de esa imagen es una pintura de Tiziano, que es una influencia relativamente reciente. Todavía no sé hasta dónde llega esa influencia y qué me está aportando, porque es muy reciente. La otra pintura que está del otro lado es una pintura de Hans Memling. Es un retrato que era un pintor primitivo flamenco, que también los primitivos flamencos me súper influenciaron. Es un tipo de pintura que para mí tiene mucho que ver con esto que hago de hacer un collage digital, porque si uno piensa en Van Eyck, en los Van Eyck, en Roger van der Weyden, en Robert Campin, eran tipos que tenían un tipo de pintura muy realista, extremadamente realista, pero a su vez un poco como que muy irreal porque las perspectivas no son realistas. Hay un libro que escribe Hockney sobre el comienzo de la utilización de la cámara oscura en la pintura, y él lo sitúa en el 1500, en 1420, por ahí, en el norte de Europa, en los países flamencos, porque se había llegado a un nivel de tecnología, de perfección de la tecnología de los lentes, que hasta el momento no existía, y eso permitió que los pintores accedieran a lentes de muy buena calidad y que les permitieran proyectar la imagen de la realidad en un espacio del tamaño de una pintura. Eso se nota por el realismo de la pintura, pero también se nota que ellos tenían que cambiar a veces el objeto, porque el foco no era muy grande. Entonces, o cambiaban la cámara de lugar o cambiaban el objeto de lugar. Entonces, cuando vos haces cualquiera de las dos cosas, cambias la perspectiva. Si vos tenés, por ejemplo, una mesa enfocada, la mesa tiene una parte más cercana a la cámara y una más lejana. La más lejana capaz que está desenfocada y la más cercana está enfocada. Entonces, vos en un punto pintaste lo que estaba más enfocado y en una segunda instancia vas a querer pintar lo que está más desenfocado. Entonces, tenés que cambiar la distancia focal. Y eso hace que la perspectiva cambie. Entonces, ese tipo de detalles se ven en estas pinturas.
Entonces, eso yo lo uso. Y son errores, entre comillas, pero que te dan, para mí, una riqueza que no es que no es la de la imagen fotográfica. Bueno, y los primitivos italianos también, desde el otro lugar como de la, o desde un lugar más desde la dureza, no de la dureza, porque la dureza tiene algo como negativo, sino desde la solidez de las figuras y de las cosas representadas. Y la luz también, la luz homogénea. A veces una pintura pre-renacentista o renacentista incluso, vos ves una luz que es completamente homogénea y hasta no hay sombras arrojadas a veces. Y eso te genera una cosa muy, muy extraña, que, bueno, no se entiende bien, porque la imagen es realista, pero debería tener sombra arrojada. Y bueno, eso también yo lo utilizo. Antes de la cámara, y de la cámara oscura, y de Vermeer, era un poco qué es lo que yo creo que veo, ¿no? Porque y si te vas muy atrás, tenés a los egipcios que, o sea, para representar una figura te tenían que mostrar que tenía todos los miembros. No podías, si vos lo representabas de perfil, como además porque representaban el perfil de la cara, porque era la forma más fácil de reconocer un rostro, ¿no? Pero el ojo estaba de frente, porque era la forma más fácil de reconocer que eso es un ojo. Y además tenía los dos brazos, entonces te genera como una figura toda muy, muy extraña en su posición. Y obviamente los pies eran los dos pies derechos. O sea, todo eso ellos sabían que eso era el ser humano. Entonces, si no se representaba así, no se entendía. Era lo que ellos sabían, no lo que veían. Muchas veces yo me pregunto, cuando estoy haciendo las imágenes, esto yo más allá de que yo lo veo así, yo quiero representarlo como yo sé que es. Porque te simplifica el entendimiento de la cosa. Que vos no te quedes pensando qué es esto, o sea, que no te quite energía en ese sentido. Hay la ambigüedad que te puede dar eso, yo la uso, pero no desde ese lugar. Me interesa la ambigüedad desde el punto de vista general, de por qué estos objetos están reunidos en este espacio, por qué hay una computadora en el piso, por qué hay un libro abierto, cosas que en realidad no tienen una explicación racional, son producto de una intuición a la hora de crear la imagen digital, el collage digital, y son producto de esa especie de cosa onírica en la que la imagen me va pidiendo determinadas cosas, pero parecería o da la sensación de que hay un significado detrás de cada cosa, que como pasaba en el Renacimiento, ¿no? y de repente en el Barroco también, o incluso en la pintura académica del siglo XIX, ¿no? Había una cosa de simbolismo. Yo no voy por ahí, pero me interesa que esté eso, que uno se pregunte cuál es el significado de todo esto, como que hubiera un significado que hay que descifrar. Creo que lo hacemos todo el tiempo, ¿no? De buscarle sentido a las cosas. ¿Y por qué estamos como medio programados desde chiquitos en el lenguaje mismo a utilizar estructuras que tienen sentido? Y cuanto más fuertes son esas estructuras, más seguridad nos dan, pero a su vez menos poéticas son. La gracia de la poesía es que esas estructuras son más blandas y son más volubles y
y te llevan a otros lugares que no son los de la estructura racional a lo cual estamos súper acostumbrados, ¿no? El mensaje no es nunca directo. Entonces, en estas imágenes aparecen objetos y situaciones que llevan a una especie de simbolismo, de cosa que uno cree que hay una estructura detrás, pero no está clara. Justamente es lo lindo y lo interesante del arte y de la poesía, que hay un misterio. Y si no está ese misterio, o una vez que develamos el misterio ya y lo entendemos, deja de tener interés. Cierra la cuestión y ya no funciona como, capaz que es una obra de arte muy agradable y muy linda, pero no cumple con esa cosa de ponernos en un lugar, de sacarnos más bien de un lugar en el que estamos cómodos. Pero capaz que a veces, creo yo, se malinterpreta en un sentido de que el arte tiene que molestar. Yo no creo que el arte tenga que molestar o ser como duro o chocante, sino sacarte de tu estructura común y cómoda del razonamiento de todos, que compartimos, que es necesario y que es fundamental, pero que justamente cuando estás en una obra de arte estás tratando de zafar de eso. Me parece que va más por ahí el lado de la incomodidad del arte, no del choque, así de la piña, del el golpe bajo, sino de una especie de irrealidad y de cosa que no nos llega, que no llegamos a entender del todo. Yo siempre quise hacer algo que tuviera sentido desde un lugar objetivo. Obviamente eso es un delirio porque no existe la objetividad, pero sí que se sintiera, que yo sintiera y que los demás sintieran que eso es así y no hay y no es un capricho, que eso es así y tiene su razón de ser. Yo lo siento con muchas cosas, o sea, y me pasa mucho con el arte de mirar o escuchar una canción o leer un libro o ver una pintura, una película y decir, esto es así y tiene que ser así. No habría otra forma de hacerlo. O sea, no es un capricho del artista, responde a su realidad y a la realidad que compartimos. Me generan ganas de que quien ve lo que hago no se esté preguntando por qué eso es así y por qué no es de cualquier otra manera. El objeto de arte no es solo un capricho y no solo me pertenece a mí, sino que tiene que ser algo medio universal, también entre comillas, o que por lo menos no sea tan subjetivo, que uno se pueda enfrentar a él y diga, ah, claro, o sea, como que vos ya lo pensaste. Lo sentimos cuando lo vemos, es difícil de explicar y mucho más de hacer. Pero sí, creo que es eso lo que me une en toda la línea de creación que vengo haciendo. Y me va a seguir hasta que